En un mundo donde tantos creyentes buscan fuerza espiritual, existe un pecado silencioso que ha derribado incluso a los más firmes. Un enemigo que no golpea de frente, sino que entra por grietas pequeñas, hasta destruir convicciones que parecían inquebrantables. Este devocional expone ese pecado oculto que, si no se discierne a tiempo, corroe la fe desde dentro. Mientras escuchas estas palabras, es vital que observes tu propio corazón, porque ningún creyente está completamente a salvo de este peligro. La Escritura muestra que grandes hombres y mujeres de Dios cayeron no por ataques visibles, sino por dejar algo crecer no secreto. Este vídeo te guiará paso a paso para identificarlo, entender su raíz y confrontarlo antes de que arruine tu jornada espiritual, fortaleciendo tu alma con una claridad que muchos llevan años buscando en silencio. A lo largo de la Biblia, vemos que el pecado que hace caer a los creyentes más fuertes no es siempre el más escandaloso, sino aquel que parece inofensivo al comienzo, el orgullo espiritual. Es esa sensación sutil de autosuficiencia que se levanta cuando creemos que ya no somos vulnerables, cuando pensamos que hemos alcanzado un nivel de madurez que nos protege de la caída. El orgullo espiritual aparece cuando oramos menos, porque ya sabemos cómo Dios obra, cuando dejamos de examinar nuestro corazón, porque ya estamos bien, cuando corregimos a los demás, pero no aceptamos corrección. Este pecado no llega como un ataque violento, sino como una sombra que se instala suavemente en los rincones de la fe, preparando el terreno para una caída que nadie ve venir hasta que es demasiado tarde. David, Salomón, Sansón y otros gigantes de la fe cayeron, no porque su enemigo fuera más fuerte, sino porque subestimaron su propia debilidad. El orgullo espiritual les hizo bajar la guardia, y cuando el corazón se desconecta de la humildad, comienza a justificarse, a negociar con lo que antes consideraba inaceptable. Ese mismo patrón ocurre hoy en muchos creyentes fuertes. Comienzan a tolerar pequeñas omisiones, pequeños descuidos en la oración, pequeñas concesiones en sus decisiones. El enemigo sabe que no necesita destruir a un cristiano de manera repentina. Basta con convencerlo de que ya no necesita depender de Dios con la misma intensidad de antes. Cuando un creyente se cree invencible, deja de buscar cobertura espiritual y se expone sin darse cuenta a ataques que antes habría visto con claridad. El orgullo espiritual también se disfraza de madurez. Se presenta como confianza, pero no es verdadera confianza, sino autosuficiencia. Hace que un creyente diga esto: yo lo manejo sin consultar a Dios, que avance en decisiones importantes sin oración, que enfrente tentaciones sin pedir ayuda. Este pecado hace que la persona se compare con otros, creyendo que su caminar es superior. Sin embargo, cuando un creyente se mide a sí mismo, con base en otros humanos, en lugar de la santidad de Dios, abre la puerta para errores graves. Este desbalance interior lleva a una vida que parece espiritual por fuera, pero está vacía por dentro, sostenida por impresiones y no por búsqueda constante. Cuando la disciplina espiritual se convierte en rutina y no en dependencia real, el orgullo ya ha contaminado la raíz del corazón. La caída comienza cuando el creyente fuerte deja de vigilar sus pensamientos. Proverbios 4:18 de la tarde advierte que la soberbia precede a la destrucción. Pero muchos no perciben cómo el orgullo espiritual empieza con un solo pensamiento. Un pensamiento de superioridad, una excusa para no orar hoy, una justificación para ignorar la voz del Espíritu. Cada pensamiento que se siembra en secreto hace germinar una confianza dañina. Cuando alguien cree que su historia con Dios es suficiente para protegerlo sin lucha diaria, se vuelve vulnerable. Ese proceso interno ocurre lentamente, y cuando finalmente se manifiesta con una caída pública, muchos se sorprenden. Sin embargo, la caída siempre fue un reflejo de una vida interior que había dejado de depender de la gracia, alimentándose de la ilusión de fortaleza personal, en lugar del poder de Dios. Este devocional revela que la verdadera fortaleza espiritual no está en la apariencia, ni en la experiencia, sino en la humildad, que reconoce la necesidad constante de Dios. La humildad no es debilidad, sino una convicción profunda de que ninguna victoria pasada garantiza estabilidad futura. Jesús enseñó que sin Él nada podemos hacer, y esta no es una frase poética, sino una ley espiritual. Todo creyente fuerte permanece firme, porque se aferra diariamente a su fuente. Cuando la humildad ocupa su lugar correcto, el alma se vuelve sensata, vigilante y sensible a la guía divina. Es aquí donde se construye la verdadera fortaleza, no en la autoconfianza, sino en la dependencia consciente y continua. Esta es la medicina que cura el orgullo espiritual y restaura la claridad de propósito. Para vencer el pecado que derriba a los fuertes, es necesario adoptar prácticas espirituales que mantengan el corazón despierto. La primera es la autoevaluación sincera, al preguntarse regularmente si la voz del ego está reemplazando la voz de Dios. La segunda
es mantener la disciplina espiritual con devoción, no por deber, sino por dependencia. La tercera es rodearse de personas que puedan corregirnos con amor, porque el orgullo florece donde no hay rendición de cuentas. La cuarta es mantener viva la gratitud, porque un corazón agradecido reconoce que todo proviene de Dios. Estas prácticas forman una barrera sólida contra el orgullo espiritual, fortaleciendo al creyente desde dentro y manteniéndolo en un estado de vigilancia que le impide caer en los mismos errores que destruyeron a gigantes de épocas pasadas. Este mensaje termina con un llamado poderoso: a ningún creyente es tan fuerte como para caminar sin humildad, y ninguna caída es tan profunda que la gracia de Dios no pueda restaurar. El orgullo espiritual puede derribar a los más fuertes, pero la humildad los levanta aún más alto. Si sientes que este devocional habló contigo, no lo ignores. Compártelo con alguien que también necesite esta verdad. Suscríbete para recibir más mensajes que fortalecen tu fe, y deja un comentario contando cómo este tema impactó tu vida. Tu testimonio puede ser la clave para que otro creyente despierte a tiempo y evite una caída devastadora.